Más tarde, en primer término, las nuevas condiciones de la política en el país y de la revolución ciudadana que encontró al asumir la presidencia de este movimiento político. Bienvenida, buen día. Gracias, Gonzalo, muy buenos días con toda la audiencia. En realidad estuve fuera, pero estuve presente, es decir, no he dejado de estar pendiente de lo que pasa en el país y sobre todo de conexión con nuestra militancia en la mayoría de nuestro territorio, y eso también nos ha permitido pues retomar esta tarea. Yo estuve al frente de la organización política en el 2017, justamente en el momento de la ruptura entre quien asumió en ese momento el gobierno por la Revolución Ciudadana, Moreno, y pues toda la corriente que exigíamos, digamos, un poco todavía más. Era Alianza País. Todavía era Alianza País, estuve justamente al frente, y ahora digamos que hay condiciones obviamente diferentes como país. Estamos ante una crisis multidimensional que está pasando factura a las familias ecuatorianas, y en eso la organización política también tiene una tarea, tiene un reto y tiene una responsabilidad. Y en ese sentido, asumir en este momento la presidencia de la organización política demanda justamente una reorganización, pero además volver a trabajar en territorio para una reconexión con la población. Creemos que lo que está pasando en el ámbito de salud, de educación, de vialidad, en el tema agrícola, es realmente observable, y no solamente eso, sino necesitamos una acción. Así que bueno, en ese marco he asumido este nuevo reto, y aquí estamos nuevamente para apostar todo por generar mejores condiciones, no solamente para quienes militamos en la Revolución Ciudadana, sino y sobre todo hacia afuera, qué es lo que está pasando con la población. Usted dice una crisis multidimensional por la que atraviesa el país, pero también distintas condiciones en su propio movimiento. No es lo mismo, con todo lo que supone también ser una fuerza importante, todavía gravitante en la política nacional, a pesar de las derrotas presidenciales. No es Revolución Ciudadana lo mismo que en la Alianza País que usted dejó, ¿no? Sí, obviamente todos cambiamos, de alguna u otra forma, todas las personas estamos sometidas a un cambio que además creo que ha sido necesario. Creo que hoy la organización de la Revolución Ciudadana también tiene muchísimas fortalezas, y digo, han sido 8 años de padecer, sufrir y enfrentar una serie de condicionamientos judiciales alrededor de la persecución jurídica, que no pasó solamente en el Ecuador, que ha sido un fenómeno de la región, el llamado lawfare, pero además fraudes electorales, y en ese sentido continuar como una de las principales fuerzas, si no es la principal fuerza política de este país, pues realmente ha significado una militancia muy activa y una conducción también que ha permitido llegar hasta este momento como lo hemos hecho. ¿Ustedes sostienen que hubo fraudes? Por supuesto, la última campaña presidencial fue un fraude, y lo hemos dicho reiteradas veces. Ha habido muchos pronunciamientos también internacionales alrededor del caso. No puede ser, Gonzalo, que veníamos liderando, digamos, el tema de la elección en la segunda vuelta, y de pronto son 13 puntos de diferencia. Es absurdo, o sea, eso en ningún lado, ni matemáticamente, ni científicamente, ni políticamente, es algo creíble. Pero en fin, nosotros... Es que me parece que tenemos una tendencia en el país de hablar de fraude. Creo que hay que revisar un poco la historia. Velasco Ibarra aludió históricamente al fraude liberal, decía que el Partido Liberal hacía fraude. Después hizo el pacto Mordoré con el liberalismo, pero ahí se olvidaron del fraude. Y muchas otras campañas. Recuerdo la campaña que terminó ganando en segunda vuelta León Febres Cordero, aludió a un fraude de izquierda democrática en la primera vuelta. Álvaro Noboa muchas veces habló de fraude, incluso en la campaña en la que ganó Yamil Maguad. Parece que la palabra fraude se desgasta y después nunca se comprueba si hay o no. Cuando lo más importante, en eso creo que todos los oyentes estarán de acuerdo, es la pureza del sufragio, que se respete la voluntad popular. Pero me parece que se usa políticamente también la palabra fraude, Gabriela, sin que se lo pueda demostrar. Eso es una opinión personal, pero si usted quiere comentarla. Sí, por supuesto, porque me parece que también eso es relativo al momento, y no digo oportuno al momento, sino relativo. ¿Y a qué me refiero en este sentido? Nosotros hemos sido los primeros en reconocer triunfos electorales de otras fuerzas políticas cuando lo hemos tenido que hacer. En esta ocasión, por supuesto que era demostrable y comprobable, incluso matemáticamente. Pero ahí yo más bien plantearía un debate mucho más profundo.
Es decir, el problema de un Estado liberal, cuando las funciones del Estado dependen de los aparatos y de las fuerzas políticas de turno, justamente lo que nos sometemos es una falta de transparencia de quienes están al frente de estos organismos. Y me refiero porque cuando nosotros hablábamos en el proceso constituyente de la generación del quinto poder o de la quinta función del Estado, que ha sido un fracaso, por cierto, ¿no? Yo creo que la norma, yo creo que hay una cosa que es la apuesta de lo que dice la Constitución y las normativas, que me parece que incluso ha sido observado por diferentes países de la región como una cosa muy positiva en la transformación del cambio de relaciones políticas en el país. Sin embargo, claro, en la operatividad tenemos que ver qué fue lo que pasó y lo que ha pasado. Han querido debilitar totalmente al Consejo de Participación, porque tenía un rol fundamental, Gonzalo. El Consejo de Participación se ha suicidado. Pero, es decir, yo creo que lo han debilitado demasiado. Presos, cuestionados por todas las partes. Me refiero al Consejo de Participación Ciudadana, que es un poco el eje de la función de transparencia, ¿no? Sí, pero en ese sentido lo han minado. Y lo han querido eliminar varias veces. Esa ha sido la consigna de quienes han llegado. Bueno, claro, ha habido intentos de una reforma para extraerlo del sistema. Por supuesto, pero a ver, ¿por qué? No se ha logrado. ¿Qué función tiene el Consejo? Que idealmente es lo que debería plantearse. El Consejo tiene la función de elegir por fuera de las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional a quienes son los representantes de las principales funciones de control del Estado. ¿Qué pasa cuando las ternas van a la Asamblea? ¿Qué pasa cuando las ternas son presentadas por el presidente de turno, van a la Asamblea y se someten a una elección de mayorías, en este caso mayorías móviles? Seguimos anclados entonces a autoridades de control que están subsumidas por ese poder. Como en todas partes, porque lo que se ha logrado con este consejo, yo sí creo que hay demostraciones históricas, es que desde el primer consejo fue cooptado por el poder político. Yo recuerdo el poder que tenía Ricardo Patiño sobre el primer Consejo de Participación Ciudadana era enorme. Después vino los cambios que se hizo por intermedio de Julio César Trujillo, en fin, todo lo que ha pasado. Sin embargo, la práctica ha demostrado que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hoy dicen cercano al gobierno, anteayer cercano a la Liga Azul, o sea, a la Revolución Ciudadana, las prácticas en general no han contribuido a un ejercicio real de ciudadanía para la selección de las autoridades. ¿No? Si la práctica no funciona, es como decir, vamos con nuestra mascota a pasear. No, es que la mascota se parta mal. Entonces no saquen a las mascotas a pasear. La práctica no funciona porque la teoría es débil, porque era una Pero cosa hay que fortalecer la institucionalidad. Pero es que no es una institucionalidad que tenía justamente razón de ser con la cultura del Ecuador en esa línea. Pero es que eso es lo que hay que transformar. Exactamente eso es lo que hay que transformar. ¿O no? No, porque además somos una cultura viva que ha sido también muy manipulada. Y la población tiene el derecho de decidir. Y por supuesto que para eso sirven los procesos electorales. Pero también hay una decadencia en el solo sistema representativo. Por eso es que a lo largo de estos años y en todos los países de la región hemos dicho con claridad, el sistema representativo tiene que fortalecerse con un altísimo sistema de participación directa. Entonces, esa es la cultura que tenemos que volver a generar. Esa es la cultura que se tiene que fortalecer. Porque no necesitamos, lo otro puede verse hasta como dictadura de nuevos tiempos. Ir cada 3, 4, 5, 6 años a las urnas a poner nuestro voto y creer que la persona al que damos el voto tiene el poder absoluto de hacer lo que quiere. Usted mencionó un nombre que no quisiera dejarlo pasar nada más, que es el tema de Trujillo. El Trujillato fue el principal desinstitucionalizador del Ecuador. Bueno, entonces, desde la perspectiva filosófica de Julio César Trujillo, era reconstituir la institución que dinamitó Alianza País con la Revolución Ciudadana. ¿Qué logramos? Porque sí hubo una afectación severa a la institucionalidad de parte de su corriente política. Yo creo que ustedes la debilitaron, me parece. No, yo creo que la fortalecimos. Aquí hay una falacia que, digamos, también ha estado en mucho debate y discusión, porque además es uno de los comandos de los principales financistas de los gobiernos de los últimos años, que es el Fondo Monetario Internacional. A menos Estado, más control. Nosotros siempre planteamos, a más Estado, más derechos. Y yo creo que en ese sentido, lo que hicieron fue vaciar tanto el Estado, que ahora el vaciamiento de ese Estado y la ausencia de gobierno en territorio es el que ha permitido la gran avanzada del crimen organizado y del narcotráfico en territorio. Esto, Gonzalo, es norma básica de la física, ningún espacio queda vacío. Si el gobierno sale de territorio, alguien va a operar gobierno en territorio. Y eso es lo que no hemos entendido, y a eso
hemos dejado que pase, que se fortalezca, que llegue a tomar territorios completos. Entonces, mientras el presidente, ya va, ¿qué día estamos? 26 días de ausencia en el país. Este es el mes que se consagra como el más violento de la historia republicana del país. Ahí está el verdadero meollo del asunto y la conflictividad. Pero si tuviéramos un Estado fuerte, por supuesto que podríamos hacer presencia en territorio, gobernar territorio y hacer que el territorio funcione. Pero no hay Estado, no hay gobierno, y esa ausencia realmente le está costando la vida a miles de ecuatorianos y ecuatorianas. Estamos dialogando con Gabriela Rivadeneira, ella preside la Revolución Ciudadana, su punto de vista sobre algunos temas del país, lo que queremos pulsar, y eso estamos consiguiendo. ¿Cómo fue el tema de la selección? Se hablaba de otras personas para presidir el movimiento. Muchos dicen, pero hicieron una votación con una sola lista. ¿Qué decir de cómo fue esa reunión de Manabí? Hubo mucha gente, ¿no? Sí, muchas gracias, Gonzalo, por poner esto en el punto, porque esto es dentro de lo que venimos debatiendo, ¿no? Las democracias. O sea, una democracia no se mide por el mayor número de listas que hay, sino por los mecanismos que se impulsen. Yo creo que esta elección en particular fue interesante y es algo que tenemos que fortalecer, y es que la votación se hizo a través de la plataforma. Ahora tenemos una plataforma móvil que intenta justamente democratizar, porque no todos pueden llegar a los puntos, ya sea por diferentes condiciones. Pero entonces votaron personas que estaban en el coliseo, pero otras que no estaban ahí también. Incluso compañeras y compañeros del exterior. Que estaban afuera. Esa es una plataforma que ahora tenemos la tarea de fortalecerla, con miras incluso a los próximos procesos electorales y de elección de candidaturas y de la propia representación partidaria. ¿Tienen ustedes un registro de cuántos afiliados o militantes tiene la Revolución Ciudadana? 250,000 afiliados a las filas. Estoy segura que no son todos, estoy segura que hace mucha falta una socialización de cómo también registrarte, ya sea como simpatizante o como afiliado, pero creo que a eso hay que darle importancia. Se trata de movimientos, porque antes cuando había partidos era más riguroso. El movimiento es más laxo entre militante, simpatizante. Hemos pasado por ese debate, también soy partidaria de los partidos, pero bueno, somos un movimiento hay una vivo. cosa, ¿no? El Ecuador este rato está dominado por movimientos. Si vemos el espectro de la asamblea es, Revolución Ciudadana, ADN, Pachacuti, movimiento también al fin y al cabo. Y recién por ahí aparece un partido de los pocos que quedan de la anterior, como la mal llamaron, o la llamaron bien, no sé, partidocracia, el Partido Social Cristiano. Pero yo creo que la democracia merece partidos fortalecidos, no solamente movimientos que parece que son mareas que van y vienen, ¿no? Ahora, no se lo hace, hay cambios, reformas al Código de la Democracia, y hay quienes han cuestionado, antes de seguir con la cuestión de Manabí, hay quienes han cuestionado que se está acentuando una especie de bipartidismo de dos movimientos que serían ADN y la Revolución Ciudadana, excluyendo a los demás. Un comentario sobre esto y luego volvemos enseguida a Manabí. Estoy absolutamente de acuerdo que se tienen que fortalecer los partidos y movimientos políticos e incluso los sociales. Recordemos que en los 90 del siglo pasado, una justamente de las estrategias después de las dictaduras militares y todo fue el debilitamiento de las estructuras partidarias. Y eso fue prácticamente suplantado por las ONGs. Las ONGs pasaron a tomar ese rol de punto de confluencia social y ciudadana. Entonces, claro, ahora lo que nos encontramos es ante una necesidad de volver a fortalecer espacios de confluencia. Entonces, a eso me refiero cuando la tarea es volver a territorio y volver a juntar a la ciudadanía, es cómo vamos a generar, y ese es un reto enorme, cómo vamos a volver a generar puntos de confluencia, donde las expresiones políticas sean realmente las expresiones del sentir de la población. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Y corrientes internas también, porque eso ha pasado históricamente, ¿no? Alianza País era un cúmulo de corrientes internas. La Revolución Ciudadana tiene muchas vertientes también, sin embargo, los principios del movimiento son los que... Volvamos a lo de Mante. Veramos que tienen 250,000 afiliados. Yo vi, votaron más o menos 9,000 y pico. Se inscribieron para la votación 14,000. 14,000. Sí. Y después terminaron votando 9,000. 9,000 y un poquito más. A lo mejor hubo algún problema tecnológico. Hubo fallas en el sistema y sobre todo el Coliseo no tenía tan buena señal, así que bueno. Pero una sola lista. Sí, y yo lamento. Y cuestionaron eso muchos, sobre todo opositores, ¿no? Digo, hay un proceso interno que me parece muy interesante el que se realizó, y es que también la lista que presentamos es una lista que también tiene muchas representaciones políticas, no necesariamente de una misma tendencia. No tienen una visión monolítica los que están ahí. Y eso es enriquecedor, porque además eso es parte de una democracia interna. Y tenemos cuadros que han sido presidenciables y tenemos cuadros que van a seguir disputando. Está Andrés Arauz, Luisa González, está Gustavo Yalc, está Felipe
Vega, y están muchos jóvenes, lo cual me alegra muchísimo que en nuestra lista, más allá de la Secretaría de Juventudes, en nuestra lista, pues estuvieron muchos jóvenes, hombres y mujeres me entusiasma mucho porque creo que hay que volver a reactivar también un espacio propicio para las nuevas generaciones. Pero hubo hasta el día de la cierre de las inscripciones, 2 postulaciones más que me hubiera encantado que puedan realizarlo, pero no se registraron al final. ¿Quiénes son? ¿Puedo saberlo? Me parece que estaba Mario de la Torre y no sé, alguien más. De la Torre, que estuvo muy cerca del presidente siempre, y que es compañero. Digamos que además esto es entre compañeros y compañeras. Así que también eso hay algo que no es que alguien se presentó, no se presentó y ya estamos fuera. No, aquí es un llamamiento a la unidad de todos los que formamos parte de la estructura de la Revolución Ciudadana. Bueno, ya está usted con la presidencia. Y ahora, para hacer todo lo que nos plantea una reestructuración, volver, yo creo que a reconocer el país. Usted nos dice, yo estuve fuera, pero no estuve siempre presente. ¿Por qué el autoexilio a propósito? Porque usted no tuvo ninguna causa judicial en su contra, ¿no? ¿O sí tuvo? No. Sí, y me parece que también esto del autoexilio ha sido un tema muy puesto para menospreciar y menoscabar lo que existió en su momento, que fue demasiado duro. El autoexilio además es una condición libre de una persona que dice, por supuesto, pero mi caso fue un exilio forzado. ¿Por qué? Paro del octubre de 2019. Nos acusaban y todos los días Moreno sacaba nuestros rostros en las pantallas de televisión acusándonos de un intento de golpe de Estado. Nosotros y nosotras, sin embargo, no estuvimos liderando el paro porque fue un paro absolutamente ciudadano. Yo di una rueda de prensa en mi calidad de asambleísta de este país en la Asamblea Nacional, en horario de la Asamblea Nacional, solicitando en aquel entonces presidente de la Asamblea Nacional convoque un pleno de la Asamblea, porque ya el paro del transportista estaba tomando otra dimensión y se habían unido otras fuerzas políticas que justamente estaban demandando un cambio del gobierno y un respeto y sobre todo parar el tema de las nuevas tasas de impuestos. En ese sentido, mi trabajo de legisladora, y lo hice, era justamente convocar para evitar que en ese momento se convirtiera en lo que pasó. Personas mutiladas, torturadas, apresadas y asesinadas en un paro que no debió haber llegado a ese momento. ¿Qué me ocasionó esa rueda de prensa? Que me pongan en un proceso por instigación. O sea, una causa judicial. Por supuesto, que todavía no se archiva. Pero que tampoco avanzó. Pero que no se archiva por orden de la fiscal. No se avanzó en esa causa. Mi abogado, a la Embajada de mi México. querido compañero, amigo y abogado Gabriel Rivera, ha puesto... Rivera, que fue el legislador. Varias veces, la solicitud de archivo de un proceso que prescribió. Sin embargo, hasta el momento no se archiva el proceso. Si está prescrito... Sí, pero no lo archivan. Y eso fue disposición de la fiscal Salazar. Ya, bueno, estamos en un país donde no necesariamente la prescripción o las leyes se siguen a juego, si no, no tuviéramos un preso político como es Jorge Glass. Eso, no, pero en definitiva, pero voy a completar mi caso. Totalmente, fue condenado por la justicia. Sin ninguna prueba. Bueno, no. Sin ninguna prueba. Entonces no puede haber condena a un inocente. Pero los jueces dicen que hubo todas las pruebas, pues. Ni siquiera. El vocero del gobierno de ese entonces dijo, Jorge Glass está preso por la fuerza de las circunstancias. Una sola prueba. Volviendo al caso. Bueno. La interpretación, en todo caso, preso condenado por la justicia. Como prófugo está Rafael Correa también, ¿no? Prófugo con una condena. Pero bueno. Por favor, Rafael Correa tiene más de 50 procesos por cosas que ni siquiera tendrían sentido en cualquier legislación. Por algo el mundo y Bélgica, que no creo que Bélgica sea correísta, ha otorgado la condición de asilo político, porque el asilo político, así como lo tuvimos varios de nosotras y de nosotros, se reconoce justamente a personas que muestran una persecución política sin asidero judicial. Entonces aquí no estamos hablando ni de prófugos, ni de autoexilio, estamos hablando de una cadena sistemática de violación de derechos constitucionales hacia actores políticos. Insisto, esto no solo pasa en el Ecuador, esto lo podemos debatir. Esto ha sido un formato a nivel regional que ventajosamente... La justicia dice que ventajosamente, sí, es prófugo en Brasil, la cárcel. En Brasil, a Lula, termino esto, en Brasil a Lula también le sentenciaron. Y volvió a la presidencia. Y a los 2 años le declararon inocente porque fue parte de un montaje. Hay a los que les interese pues ver Al filo de la democracia. Es un documental que relata tal cual como opera este sistema. Pero bueno, el 12 de octubre del 2019... Gabriela, y usted en ese lapso que estuvo en México,
¿Pudo volver? No. ¿No volvió? No. Y es ¿O que no eso quiso fue volver? ¿Qué, no, cómo no, fue? no. Tenía una causa abierta. Fue convocada a Fiscalía Mexicana. 3 veces por petición de la Fiscalía Ecuatoriana de ese ¿Usted entonces. se sintió perseguida? Por favor, mis hijos tenían drones en su escuela. Yo tenía personas encapuchadas persiguiéndome y entrando a mi domicilio. Denuncié varias veces a aquel entonces ministra de gobierno, María Paula Romo, que me explique por qué tenía seguimiento extrajudicial. Seguimiento extrajudicial. Cuando yo ingreso a la Embajada de México, es porque me estaban emitiendo una orden de detención por intento de golpe de Estado, por el proceso de instigación. ¿Cuánto tiempo estuvo en la El embajada, gobierno, Gabriela? 3 meses. El gobierno de México a la media hora anuncia que yo soy protegida del gobierno de México. Acoge. Al día siguiente, en la orden de detención ya no estaba mi nombre, estaba el nombre del padre de mis hijos. Gracias a eso hicieron un allanamiento el lunes 14 de octubre, donde destrozaron mi casa por 8 horas, con mi madre y mis hijos presentes, mis hijos menores de edad, de 9 y 11 años, presentes de una destrucción de su casa sin siquiera tener policía de protección infantil, como lo determina la ley. De todo eso, de lo que se llevaron, porque no se llevaron aparatos electrónicos, como decía la orden, se llevaron álbum de fotos, documentos personales, se llevaron cuadros. Hasta ahora no he podido retirar nada de lo que allanaron en mi domicilio hace 6 años, en las bodegas de la Fiscalía, me imagino. Ha intentado, bueno, ahora recién. Ahora veremos qué pasa, pero no entonces no me fui a pasear. ¿Qué hizo durante todo el tiempo en México? ¿A qué se dedicó? ¿Cuál era su trabajo? Seguir aprendiendo. Y para rematar, perdón que culmino con esto. El día que llego a México, 9 de enero del 2020, al mediodía, en la noche era apresado mi padre. Una persona adulta mayor jubilada, acusada del testaferro. El día siguiente de la presión de mi papá, Moreno salió en una tarima a decir: felicito a la fiscal que agarró preso al testaferro del asambleísta que se fue de este país. Yo no tengo una sola causa por corrupción, Gonzalo. Ninguna, y jamás la tendré. Jamás. Mi proceso fue un proceso judicial por delito político. Mi padre fue acusado, fue apresado. ¿El testaferro de qué le endilgaban a su padre? De que supuestamente él manejaba mis bienes y mis fondos. Yo no tengo un solo bien. Un solo bien. A mi padre le pudieron poner medidas. ¿Tienen bienes? ¿Perdón? ¿Su padre sí tiene bienes? Mi padre no tiene bienes. Mi padre, por favor, era una persona jubilada que toda su vida ni siquiera era dirigente político. Acabaron la honra de un hombre porque lo empapelaron en primeras planas. Y cuando salió inocente, porque no tenía absolutamente ninguna relación con lo que se acusaba, nadie dijo nada. Mi padre acaba de morir hace pocos meses. No me pude despedir de él. Tuvo prohibición de salida del país hace apenas 2 años que pudo irme a visitar. Entonces me fui a pasear, en serio. Esas son las cosas que a veces ¿A qué se dedicó no se dice ni que fue Gabriel? complejo. En México aprendí muchísimo de un proceso además que es uno de los más exitosos que tiene aquí. Empecé a trabajar en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social con todos los temas que son seguridad social e internacionalismo. Después, pues fundamos en el exilio, justamente en México, Rafael Correa lo preside y yo lo dirijo, es el Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, que trabaja en procesos de formación y capacitación política con más de 80 organizaciones políticas y sociales de América. Eso es algo que hemos mantenido durante los últimos 5 años. ¿Qué hace el instituto? Formación y capacitación política. A eso nos dedicamos. ¿Y cómo se financia? Formación de cuadros. Pues son aportes voluntarios de nosotras y de nosotros mismos. Los cursos pues tienen un aporte voluntario que es mínimo, pero casi todos son becados de sus organizaciones políticas. ¿Tiene aporte del gobierno de México? No, ¿O de Morena o algo así? No, sí colaboré con Morena mucho, pero en el instituto ¿Trabajó no. en alguna asesoría o algo? No, era formadora del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, especialmente en la Escuela de Formación de Cuadros y en el tema de gobernabilidad. Estudié 2 diplomas superiores allá, justamente a propósito de esto, una de economía política, y este último año trabajé como directora general de cooperación técnica en la Secretaría de las Mujeres Federal, fundada y creada por la presidenta Claudia Sheinbaum, así que ahí estábamos implementando muchos mecanismos de participación. ¿Del Distrito Federal? El federal. En el Distrito Federal, no a nivel el nacional. Nacional, Nacional, sí, ya. en el gobierno. Okay.
Y bueno, aprendiendo, compartiendo, expresando, y yo creo que esa es una de las cosas que también nos permite saber que hay muchísimos mecanismos para volver a organizar, y sobre todo desde abajo y desde el humanismo. Yo creo que el mundo, la región y nuestro país está viviendo momentos de violencia que realmente nos duelen, y frente a eso no se puede responder con más violencia ni con odio. Yo creo que hay que hacer un llamado también a la población a que el odio no nos hace nada más que destruir. El debate bienvenido, los argumentos bienvenidos, pero las muestras de odio son totalmente dañinas. Me ha dolido, la semana anterior yo creo que a muchos se nos fue lágrimas de los ojos realmente viendo a niños de 5, 8, 7 años apresados en Estados Unidos. Y el gobierno no ha dicho absolutamente nada, ni una palabra. Frente a eso, hay que volver a construir un proceso humanista, profundamente humanista. Y yo creo que esa es una de las tareas y retos que tenemos ahora también como sociedad ecuatoriana. En la parte política, estamos dialogando con Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana. Se le designó en Manta recientemente. Estamos ya en la pre-campaña. El próximo año hay campaña para elegir alcaldes, prefectos, juntas parroquiales. Es una tarea enorme la de reconstitución de un partido. Mucha gente dice, pero ¿por qué las campañas siempre son tan largas? Bueno, en el Ecuador antes eran mucho más largas, pero la pre-campaña existe en los partidos políticos, en los movimientos, y esta es la plena etapa donde hay que tomar una serie de definiciones, reconstituir, supongo yo, estructuras políticas, y eso le pasa a ustedes como les pasa a todas las fuerzas políticas del Ecuador este rato. O sea, que nadie se sorprenda si alguien dice, oye, pero si ya están construyendo. Claro, así es el ejercicio de la política. ¿Se ve candidata a algo? No, la verdad, no. Vengo a organizar la fuerza política. Tú podrías ser candidata a alcaldesa de Quito. La verdad no me interesa, no es mi interés ir por ahí. Pero podría. Tiene posibilidades. Usted soy quiteña de nacimiento, pero claro, toda mi vida viví en Imbabura. Claro, se habla mucho de la candidatura de Pavel, a pesar de que Pavel tuvo su distancia por una reconvención que le hizo Rafael Correa. Después se habló de la candidatura de Paola Pavón, que ha sido 2 veces prefecta de Pichincha. Pero a mí se me ocurre que también le pueden candidatizar a usted. En este momento la verdad no es mi interés, ni lo pensaría siquiera. Mi tarea es la reconstrucción del movimiento, y yo creo que tenemos muy buenos cuadros políticos que van a enfrentar las próximas elecciones. ¿Tiene las fortalezas principales políticas Alianza País? Revolución Ciudadana, más allá de Manaví, que es evidente, ¿no? Si vemos los resultados históricos. La costa mantenemos un histórico muy importante. En la sierra yo creo que hay puntos en los que trabajamos que son muy importantes, y hay otros por recuperar y acercarnos, porque además esto no lo vamos a hacer en solitario. Estamos también totalmente dispuestos. Hoy justamente a la tarde tengo una reunión con los representantes de partidos políticos, que es este proceso que se empezó a llevar por la Mesa de la Unidad, donde está Pachacuti, el Partido Socialista, Reto, Centro Democrático. Entonces, bueno, hoy tarde justamente voy a asistir a la reunión. Se tienen reuniones mensuales. Yo creo que hay que ir justamente a un tema de una consolidación nacional, de un proceso. ¿Se ven en alguna alianza? Diferente. Pues tenemos alianzas, mantenemos alianzas en Guayaquil con Reto, por ejemplo, y vamos a seguir buscando alianzas. Que Reto se iba a separar de Revolución Ciudadana. De hecho, en el Congreso, en la Asamblea, trabajan juntos. La semana pasada estuvo aquí el asambleísta nacional de Reto, dijo no, que siguen ahí unificados, pero en las candidaturas ya puede ser otra cosa. En algunos lados sí, en otros no. Yo aspiro a que no sea de esa manera, que no sea diferente, digamos. Yo creo que la unidad tiene que llevarnos a consensos mínimos. Creo que eso es una tarea que también hay que reconstruirla con muchísima madurez política. Porque además una de las cosas que también evidenciamos es que dentro de la crisis multidimensional también hay una crisis de representatividad política. Y eso solamente lo vamos a solucionar. 1, elevando el nivel del debate político. 2, conectando con el pueblo. Hay que volver a hablar de los temas de seguridad, que es la principal preocupación de este país, porque además si no garantizamos seguridad no hay empleo, si no garantizamos seguridad no hay inversión, si no garantizamos seguridad no puede haber personas que vivan tranquilas sin esperar que a su hijo, hija o esposo o esposa la maten en la calle por una bala perdida o por otras condiciones. Ese es el reto que tenemos que tener en este momento. Así que yo creo que ese es el llamado también a otras fuerzas políticas y sociales, porque también en el Ecuador hay muchas organizaciones sociales que en distintos momentos de la historia reciente
hemos confluido bajo objetivos absolutamente comunes, y yo creo que eso es lo que hay que darle prioridad. ¿Qué sabor le deja el distanciamiento de Marcela Aguinaga? Mira, yo conozco a Marcela, hemos trabajado juntas. Yo creo que cada persona como protagonista política de su territorio tiene la decisión y tomó una decisión. En ese sentido, por supuesto que cada pérdida, no solamente ha sido Marcela, cada pérdida duele como organización política porque hay una historia construida. Pero también, como hemos dicho, en este momento también vamos a marcar una línea roja, y para nosotros la línea roja es la ética, y dentro de la ética también hay comportamientos éticos. ¿Faltó la ética, Marcela? No, me refiero a que hay un gran trecho en algunos aspectos, y no me voy a referir al caso de Marcela, me voy a referir generalmente a cómo estamos observando a los gobiernos locales, y ese es un tema que lo vamos a debatir frente a las próximas elecciones. Una cosa, Gonzalo, es sentarte en la misma mesa a dialogar, por supuesto, con los representantes del gobierno o hasta con el mismo presidente, por ejemplo, por la asignación presupuestaria que debe el gobierno central a los gobiernos locales durante meses. Los gobiernos locales, Gonzalo, quienes venimos del ejercicio de gobiernos locales, sabemos que hay gobiernos locales que son fuertes, que tienen ingresos propios, que pueden tener una cierta autonomía. Hay otros que dependen absolutamente del presupuesto del Estado. Los territorios más pequeños, que son en este preciso momento los que más están retrocediendo hacia el empobrecimiento y los que más están combatiendo el tema de seguridad, de inseguridad más bien dicho, son los municipios pequeños, que no reciben asignaciones por más de medio año. Si yo entonces como autoridad local me siento con el presidente o con los representantes del gobierno a hablar de eso, por supuesto que tengo que hacerlo, y no es hablar, es exigir que se cumplan el tema de las obligaciones que tiene el Estado con los gobiernos locales. Pero de ahí a que una autoridad de la Revolución Ciudadana vaya a cenas privadas, a bailes, de risa en risa, perdón, es un gobierno que está acabando con este país. Ahí hay una gran trecho y una diferencia en lo que es el tratamiento político de un conflicto y lo que es querer amistarse o querer sonreír a todo el mundo. Y yo le he dicho con absoluta claridad, lo decía también Rafael en un momento determinado, si es que queremos caerle bien a todo el mundo, Gonzalo, vámonos a vender helados. Cuando tú tienes la responsabilidad política de gobernar, tienes que tomar decisiones. Y en ese sentido, lo que menos se ha hecho en este país es tomar decisiones a favor del pueblo. Los gobiernos locales tienen ese rol, y los gobiernos locales, y los que creemos y venimos de esos gobiernos locales, desde juntas parroquiales, que es lo más chiquitito, que es la primera conexión de las poblaciones, deben entonces saber cuáles son sus competencias, cuáles son sus funciones y también cómo exigir. Yo los compraría helados, por cierto, pero bueno, cerca o lejos, Pavel, hemos hecho mucho más por esta patria y queremos volver a hacer. ¿Cerca o lejos, Pavel Muñoz? Por supuesto, es la autoridad de la Revolución Ciudadana, por favor. Él y muchos otros. Pero está un poco... Insisto. Bajo perfil. La organización política es una organización política que tiene sus autoridades locales, que tiene sus retos locales, pero que también tiene su militancia local. Las autoridades locales tendrán que rendir cuentas, no solamente a la estructura nacional, sino también a su gente. Quien tome postura o no tome postura es decisión de la persona. Nosotros tenemos absolutamente las líneas claras. Y esto, insisto, no es personalizar en ninguna de nuestros actores políticos. Es realmente volver a confluir en una fuerza que pueda tener, o en que en la mesa sus mayores confluencias y similitudes sean las que comanden, no las diferencias. Y en ese sentido, este sí es un llamado, pero también es una exigencia. Porque las autoridades de la Revolución Ciudadana saben que representan también una corriente, una tendencia y una postura. Y en este país que se cae a pedazos, y es un país abandonado por un junior que no sabe gobernar y que pasa de viaje en viaje sin atender las necesidades de su gente, entonces la organización política y las autoridades locales deben tomar postura. Y eso es lo que vamos a hablarlo justamente. Y mire Gonzalo, hay algo que de la convención salió que va a ser muy positivo, que es justamente la creación de la Secretaría de Gobiernos Autónomos Descentralizados, dentro de la estructura del partido. Y yo creo que ahí va a ser justamente el espacio de confluencia, de diálogo, de líneas rojas y también de grandes acuerdos. Así que vamos a poner el sello indiscutible de los gobiernos que van a tomar postura y partida por su pueblo y en defensa de su pueblo. Le agradezco la presencia, es útil conversar con usted, sacar una serie de conclusiones y que los oyentes sobre todo